En esta mañana quiero compartir con todos ustedes y quiero que preste la mejor de las atenciones, que ponga y disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de un tema que es muy relevante e importante en este tiempo y que es algo que me sorprende mucho como creyente, y es el testimonio de muchos creyentes a lo largo de la historia, en la Biblia y también en la historia de la Iglesia, que mantuvieron intacto su gozo y su paz delante de Dios, que pudieron vivir todo tipo de dificultades, persecuciones, adversidades, enfermedades, aun peligro de muerte y muerte misma, con gozo y con paz en su corazón, que vinieron todo tipo de situaciones a su vida, pero sin embargo mantuvieron firme su fe en Cristo, y esa fe en Cristo depositó en ellos un gozo, una paz, una gracia especial. Y en una sociedad actual en la que vivimos, que no tenemos demasiado soporte al dolor o al sufrimiento, en una sociedad que no le gusta el sufrimiento, cuán importante es para el ser humano poder vivir con gozo y con paz en su corazón, que es lo que la Biblia promete al creyente que confía y pone su confianza en Dios. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es diferenciar gozo de alegría. Si bien es cierto que en la palabra de Dios algunas ocasiones se utiliza una u otra palabra para un mismo sentido, actualmente, con el paso de los siglos, alegría nada tiene que ver con gozo en la Biblia. Actualmente entendemos alegría por un estado de ánimo, un sentimiento momentáneo y superficial por el cual nos sentimos felices o contentos y lo expresamos de alguna manera. Nos alegramos porque puede ser un día festivo mañana. Nos alegramos por una buena comida. Nos alegramos cuando nos sale bien una tarea en el trabajo o nos dan una recompensa. Nos alegramos cuando nos celebran un cumpleaños o nuestro equipo favorito marca un gol. Y esa alegría, que es un sentimiento momentáneo, así como viene, se fuma. Llegará otra situación o algo que venga a nuestra vida que ya no nos produzca alegría y quizá venga la tristeza, quizá venga la apatía, la aflicción, la angustia, porque los sentimientos humanos vienen y van. La alegría viene y va como un sentimiento natural de todos los seres humanos. Ahora bien, el gozo, lo que la palabra define como gozo, no es un estado de ánimo, ni un sentimiento emocional y momentáneo, sino más bien es una forma de vida. El gozo no nace en el corazón del ser humano, el gozo nace en el corazón de Dios. Y es parte del fruto del Espíritu dentro del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia son el resultado del fruto del Espíritu en la vida del ser humano, en la vida del creyente. ¿Y qué es el gozo? El gozo no es más que mantener intacta nuestra confianza, determinación y fidelidad a Dios a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de cualquier prueba o dificultad. Y quiero recalcar algo en esta mañana. El gozo se expresa también y se vive en el creyente cuando cosas ajenas a nosotros, cuando ataques del enemigo, pruebas de Dios o con cualquier cosa que se levanta en contra nuestro, viene a nosotros. Porque es muy diferente como creyentes que yo tome una mala decisión o que yo haga malos actos en mi vida y tengan consecuencia en mi propia vida. Y la palabra de Dios nos dice que el creyente debe entender, aceptar y comprender que eso debe ocurrir en su vida, que es necesario que lo que yo siembro lo coseche. Pero yo le estoy hablando de aquellas cosas que se levantan en la vida del creyente, que nada tiene que ver con su vida espiritual en Dios, que nada tiene que ver con estar alejado de Dios, sino que vienen igualmente a nuestra vida como algo externo que nos invade, que nos asedia, que nos aflige. La palabra de Dios nos dice que también el creyente puede permanecer en gozo y en paz adelante de estas circunstancias. Y para reforzar lo que voy a decir, quiero que me acompañe a Filipenses 4, del 4 al 7. Póngase de pie esta mañana para leer la palabra de Dios. Vamos a leer 3 textos que hablan acerca del gozo. El primero está en Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gozaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a Nehemías 8, del 9 al 12. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Salmos 16, al 7 al 11, dice el salmista: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cierra tus ojos en esta mañana. Dios mío, Padre mío, tú estás en medio nuestro hoy. Oh Señor, que podamos aprender el verdadero gozo, que podamos aprender una verdadera vida cristiana confiada solamente en ti. Que todo lo que se levanta en contra de tu obra, toda distracción, toda apatía, toda idolatría, todo aquello que viene a despertar nuestra incredulidad, a ejercer protagonismo, queda sometido y atado en el nombre de Jesús ahora. Y reclamo que el Espíritu Santo dirige este culto y esta reunión como lo lleva haciendo desde que entramos por esta puerta. Que la convicción de pecado que redarguye todo corazón humano comience a trabajar en la vida de mis hermanos y mi propia vida. Que el Espíritu Santo comience a trabajar en la vida y en cada persona y en cada corazón aquí reunido hoy, para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea predicada y un verdadero arrepentimiento y confiada depositada en Cristo sea manifestado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Aleluya. Si usted se fija en los textos que hemos leído, hay una regla natural que implica cómo podemos mantener nuestra vida en gozo y en paz, de esa que sobrepasa todo entendimiento. Si usted se fija en el texto que hemos leído que Pablo escribió a los filipenses, él dice: el Señor está cerca. Y el salmista dice: a Jehová he puesto delante de mí. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, que mientras nosotros mantenemos nuestra fidelidad a Dios, mientras nosotros depositamos nuestra fe y confianza en Dios, a pesar de la prueba o dificultad, a pesar del problema que venga a nuestra vida, interno o externo, Dios nos garantiza que delante de su presencia hay plenitud de gozo. Dicho de otra manera, cuando no tenemos gozo en nuestro corazón, cuando respondemos ante los problemas de nuestra vida igual que una persona que no tiene a Cristo, quiere decir que por algún motivo nos hemos alejado de la presencia de Dios. Quizá ese problema o circunstancia nos ha hecho dudar, nos ha hecho sentirnos frustrados, nos ha hecho sentirnos quejándonos delante de Dios. Y esa queja, esa frustración precisamente nos aleja de la presencia de Dios. Y lejos de la presencia de Dios, la consecuencia es que ese gozo se apaga, esa paz se va. Así que la regla fundamental que tenemos que entender es que mientras estemos delante de la presencia de Dios, Dios derramará sobre nosotros paz, gozo y la gracia que Él nos da. Y que cuando nosotros nos alejamos de Dios, del mismo modo, esa paz y ese gozo no lo recibiremos. Y muchas veces reaccionaremos como creyentes de la misma manera que una persona que no tiene a Cristo ante una adversidad o problema. Quiero decirle también que lo que escribe Pablo no es una teoría o doctrina teórica. Pablo escribe esa carta a los filipenses, encerrado en una cárcel en Roma. No está hablando de una teoría que él no hubiera vivido. No está haciendo teología en una casa en la playa ni en el campo. Pablo está en una cárcel encerrado por predicar la palabra. Y en medio de esa cárcel es capaz de escribir a todos los filipenses: regocijaos en el Señor.
Pablo es un fiel reflejo y testimonio de una vida cristiana en la que pasó de todo, absolutamente de todo por predicar el Evangelio. Le recomiendo que usted lea 2 de Corintios, en el que en varias ocasiones él da una lista completa de todo lo que le pasó a ese hombre. En alguna ocasión, encarcelado, azotado, apedreado, dado por muerto, rechazado por los gentiles, rechazado por los judíos, náufrago. De todo pasó Pablo. De todo absolutamente. Y sin embargo su gozo y su fe estaban intactas. Tenemos el ejemplo precisamente en Filipos, con Silas encerrado en una cárcel en lo más profundo, cantando y glorificando a Dios en medio de la prueba. Y Dios obró. Pero Pablo es un reflejo real, no teórico, de lo que está escribiendo. No le escribe teorizando sobre algo que él no entiende, lo está viviendo. Y eso tiene fuerza, hermano, porque el gozo que Pablo tenía en su corazón es lo que le daba la fuerza. Él se mantuvo siempre cerca de la presencia de Dios. Y gracias a estar cerca de la presencia de Dios, el gozo, la paz y la gracia que Dios trae, que es más allá de lo razonable, que está por encima de nuestro entendimiento, inundaba la vida de Pablo e incluso hasta su muerte como mártir. ¿Cómo, pues? Si sabemos que delante de la presencia de Dios, Él nos trae gozo, nos trae paz, nos sostiene, ¿cómo pues podremos mantener nuestra vida cerca de la presencia de Dios? ¿Cuál es la clave para que usted y yo nos garanticemos estar cerca de la presencia de Dios? Y la respuesta es sencilla, aunque practicarlo no es tan sencillo. Es haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad y no la nuestra. Cumpliendo el llamado de Dios y no nuestro propio llamado. Cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida y no nuestro propio propósito. Haciendo lo que Dios nos dice que hagamos en cada momento. ¿Usted sabía que todos los seres humanos tenemos un llamado de parte de Dios y un propósito? Todos los seres humanos tienen un propósito específico de Dios para su vida, un plan de Dios para su vida. Algunos no creen en Dios. Y algunos no aceptan esa primera parte del llamado, que es entregar su vida a Cristo. Y por eso no ven el fruto ni el llamado de Dios para sus vidas. Pero a veces también los creyentes aceptamos nuestra vida a Cristo y entregamos nuestro corazón a Dios. Y sin embargo creemos que el entregar nuestra vida a Cristo es el final del camino, el final del llamado. Cuando realmente es el principio del llamado. Es el primer paso en el camino en Cristo. Y muchas veces decimos, bueno, me costó mucho. Al final acepté a Cristo en mi corazón y se acabó. Mi llamado terminó. Tu llamado empieza ahora. Dios te llamará a más cosas. Y quiero diferenciar esta mañana lo que es el llamado de un cargo en la iglesia. ¿Sí? No es lo mismo el llamado de Dios que un cargo en la iglesia, en una institución, en un lugar. Porque hay muchos creyentes que dicen, yo no puedo desarrollar mi llamado en Dios, porque no hay un espacio en la iglesia. No hay un lugar en el que yo pueda desarrollar un cargo. No se confunda. No todos ejercerán un cargo en la iglesia o en una iglesia, pero todos somos llamados por Dios. Usted no necesita un cargo, ni una plaquita conmemorativa, ni una palmadita en la espalda, ni una credencial para cumplir el llamado y propósito de Dios en su vida. El llamado es para todos. Y del mismo modo le digo que hay muchas personas que desarrollan un cargo en la iglesia y no están cumpliendo su llamado en Dios, porque no es vinculante. Tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Cuál era el cargo de Pedro en la iglesia primitiva? Apóstol. Su cargo era apóstol en la iglesia y fue un buen apóstol. Cuando usted lee 1 y 2 de Pedro, puede ver cómo ese hombre se había convertido en un verdadero padre de la iglesia, instruía y nutría a los creyentes, organizó la iglesia en Jerusalén, hizo grande obra ejerciendo su cargo de apóstol. Pero ¿cuál era el llamado de Pedro? ¿Qué es lo que Jesús le llamó a hacer la primera vez que conoció a Pedro? Pedro, yo te haré pescador de hombres. Y él pudo compatibilizar su cargo con su llamado porque era un hombre de Dios. Y Dios lo levantó. Pero si usted quiere ver el llamado de Pedro en plena efervescencia, ver a Pedro cumpliendo con su llamado, váyase a casa de Cornelio, orando por unos gentiles para que reciban el Espíritu Santo. Váyase usted a la puerta de la Hermosa, cuando un cojo de nacimiento dice, dame algo, ni oro ni plata tengo, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Váyase usted al día de Pentecostés, cuando ese hombre lleno del Espíritu Santo desciende a una gran multitud en Jerusalén,
por el alboroto se había reunido y dicen, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Mesías, y estos de aquí no están locos, no. Estos de aquí están cumpliendo la palabra del profeta Joel, porque en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esa gente, recibiendo ese mensaje de ese pescador de hombres, entendió que deberían arrepentirse y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Convicción de pecado llegó a sus vidas a través de la prédica de Pedro. ¿Qué haremos? Pedro contestó, arrepentíos. Y 3.000 almas, 3.000 personas en Jerusalén aceptaron a Cristo en una sola prédica. La primera gran prédica al aire libre de la historia de la iglesia, una de muchas. Pedro, pescador de hombres. No relacionemos un llamado con un cargo. Tampoco relacionemos un llamado con los grandes momentos, con las grandes tareas. Yo he hablado con hermanos que me dicen, yo tengo un llamado, tuve un sueño y soñé que estaba en un gran estadio, predicando a multitudes y me escuchaban y oían lo que yo tenía que decir. Eso no es un llamado. Eso puede ser una ilusión del corazón, pero eso no es un llamado. Jamás he escuchado un hombre o una mujer de Dios en la historia de la iglesia que Dios lo llamara así, jamás. Y algunos predicaron a millones, pero Dios no los llamó así. Muchos recuerdan a Reinhard Bonnke por predicar a más de 2 millones de personas en Nigeria. Y porque durante 8 días de campaña más de 1,5 millones de personas se convirtieron a Cristo. Pero pocos recuerdan a ese mismo hombre décadas atrás yendo como misionero a Sudáfrica. Y llegar a ese país y que le digan, usted no puede predicar aquí. Ya hay demasiados misioneros. Usted debe sentarse en una silla y su supervisor le dirá lo que tiene que hacer. Hasta que Dios lo llamó a Lesoto, el país que está al norte de Sudáfrica. Le llamaban la tumba de los misioneros. No había fruto y nadie quería ir a predicar allí. Y ese alemán loco, por Dios, fue con su acordeón y su furgoneta. Se puso en una calle con su acordeón a tocar para que la gente se congregara. 3 mujeres y un perro fue la primera predicación que tuvo en África. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Nos olvidamos de un texto maravilloso en la Biblia que dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No pensemos que Dios nos pondrá en lo mucho si no somos fieles en lo poco. No funciona así. Queremos las grandes citas y eventos, pero no queremos trabajar en lo poco. Reinhard Bonnke pudo predicar a millones de almas y poner patas arriba a un continente entero, porque fue fiel en lo poco, en lo anónimo y secreto, y Dios pudo derramar más sobre él. Ese es el llamado. El llamado no es predicar a 1.000 personas o a una, es predicar. Y nunca nos importará cuántas personas nos escuchen, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y será más que suficiente para cumplir con el llamado. Todos somos llamados por Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? Sé práctico. No hagamos castillos en el aire. Quizá Dios te llamó en este tiempo a ser un esposo cristiano. Sea un buen esposo cristiano. Sea un hombre temeroso de Dios. Un verdadero sacerdote en su casa, que se preocupa por la vida espiritual de su esposa, que habla cosas de Dios y del reino, que comparte con su esposa prédicas que escuchan juntos, oraciones juntos, que es un testimonio en su casa, un verdadero sacerdote. Quizá Dios lo llamó a ser esposa cristiana. Tómeselo en serio. Sea una buena esposa cristiana, una mujer piadosa, una mujer de oración, que no permite el chisme ni la mentira en su casa, una mujer que honra a su marido, que es ayuda idónea, que se toma en serio las cosas de Dios. Quizá Dios lo llamó en este tiempo a ser papá o mamá cristiana. Mire, ser papá o mamá cristiano no es tener un hijo para hacerse fotos con él y sentirse que está uno realizado. Ser papá o mamá cristiano tampoco es tener un hijo para intentar arreglar mi matrimonio. Ser papá o mamá cristiano tampoco es tener un hijo o una hija para cumplir los sueños y frustraciones que yo no pude hacer y manipularlo y dirigirlo para que él haga lo que yo no fui. Ser papá o mamá cristiano no es tener un hijo o una hija para que cuando estemos viejitos nos cuiden y no nos vayamos a un asilo. Ser papá o mamá cristiano no es comprar ropa cara a un niño y pagarle la universidad. Eso es ser un banco, un fondo de inversión, no un papá o una mamá cristiana. Un papá y una mamá cristiano, su prioridad en la vida para con sus hijos será ser ejemplo, testimonio y orar para que sus hijos tengan un verdadero encuentro con Cristo. Eso es ser papá y mamá cristiano.
Y yo no le digo que la vida de su hijo o su hija esté en sus manos, porque la gente tiene libre albedrío y libre voluntad. Y ellos tendrán que decirse por Cristo. Pero una papá y una mamá cristiana harán todo lo posible, todo lo que esté en su mano, para que sus hijos tengan un encuentro con Dios y una vida cristiana. Y una vida cristiana no es una religión, es vivir y seguir a Cristo. Harán todo lo necesario, como testimonio y ejemplo, instruyéndolos con amor, con misericordia, con paciencia, pero también con perseverancia, con diligencia y corrigiendo si hace falta y con disciplina. Eso es ser una papá y una mamá cristiana. Tómese en serio la vida de sus hijos. ¿Acaso usted sabe si de mayor va a ser Isaías, Elías, Samuel, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Catherine Kuhlman, María Gutgudeter? ¿Acaso usted sabe lo que Dios puede derramar sobre ese niño? ¿Acaso usted piensa que todos los padres cristianos recibieron palabra como los padres de Sansón? Tu hijo será juez en Israel y yo lo ungiré. ¿Y sabían lo que sus hijos iban a ser en su generación? No tenían ni idea. No sabían lo que Dios iba a llamar a sus hijos, los levantaría en medio de una generación. Pero no les hizo falta porque fueron buenos padres cristianos y cumplieron el llamado que Dios les puso en su corazón. Como James Patton, el papá de John Patton, el misionero a las Nuevas Hébridas, un hombre que fue a predicar la palabra y el evangelio a los caníbales en Oceanía, donde jamás se predicó el evangelio y aún tradujo la Biblia a su idioma. Dice ese hombre de Dios que se quedó impactado, John Patton, por la vida y testimonio de su padre desde que era niño. Ese hombre hacía cultos en su casa todos los días. Ese hombre después de la comida iba al cuarto de oración y todos en la casa sabían que estaba orando y clamando por sus hijos y por su familia. Y ese impacto y testimonio fue tal en la vida de John Patton que este hombre entregó su vida a Cristo y cumplió con el llamado y propósito de Dios de ir a predicar a la otra parte del mundo. Así es como es el llamado en el cuerpo de Cristo. Un padre cumpliendo el llamado de Dios en su vida para que su hijo cumpla el llamado a miles de kilómetros para predicar el evangelio. James Patton no era pastor. James Patton no era diácono en su iglesia, era un simple cristiano. Pero se tomó muy en serio el llamado de ser padre cristiano. Y fue más que suficiente para que su hijo cumpliera el propósito que Dios tenía para él. Quizá Dios te llamó en este tiempo a dar la escuelita dominical. Tómatelo en serio, hazlo con excelencia. Conoce el nombre de esos niños, ora por ellos, clama por ellos. Quizá Dios te llamó a orar, a ayunar e interceder en este tiempo. Te levanta el Espíritu Santo 2, 3 de la mañana, tómatelo en serio, con fervor, con un corazón dispuesto. Quizá Dios te llamó a servir de alguna manera, hazlo bien. Si limpias, limpia la iglesia bien. Si recoges, recoge los cables bien. Si organizas o ordenas algo, hazlo con excelencia delante de Dios. Porque en lo poco fuimos fieles y en lo mucho Dios en su infinita voluntad nos pondrá si Él quiere. Pero no hay llamado pequeño o grande, hermanos, hay llamado de Dios. Y todos tenemos aquí un llamado. Para entender mejor esto, quiero que me acompañe a Mateo 14, 22 a 33. Acompáñame a una barca. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzasen el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena, llámame, dime que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven, ven, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, ¡sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En este pasaje tenemos 4 elementos principales. Jesús, unos discípulos, una tormenta y una barca.
Y si bien el texto es un hecho histórico, que aconteció tal cual, podemos ver muchas cosas para nuestra vida espiritual. Jesús en el texto representa a Jesús. Ahí no tenemos duda. Y solo Cristo podía hacer lo que hizo. Los discípulos representan a todos los seres humanos, creyentes o no. A todos los seres humanos. La tempestad representa aquellas cosas que vienen a la vida de las personas, a la vida de todos los seres humanos, que nos afligen, nos hieren, nos hacen sufrir, no nos gustan, enfermedades, problemas económicos, depresión, todo tipo de angustias y situaciones que se levantan en la vida de todos los seres humanos. Nadie está exento de esto. Y por último tenemos la barca. La barca representa todo aquello que los seres humanos construimos en nuestra propia vida, que nos mantiene sentirnos seguros de nosotros mismos, confiados de nosotros mismos, estables, gente razonable, gente que hace las cosas bien, buenas personas. Todo lo que el hombre construye en su propia vida para sentirse seguro de sí mismo. Y el ser humano a lo largo de la historia ha construido y construye todo tipo de barcas. Hay gente que deposita su confianza en la filosofía, o en la ciencia, o en las riquezas, o en las emociones y pasiones de este mundo, o en su propio intelecto o capacidades humanas. Personas que depositan su confianza en su familia, en sus hijos, en sustancias como drogas o alcohol que lo evaden. Hay muchas barcas en este mundo que se han levantado. Y le digo un secreto, los creyentes también levantamos barcas, Recuerde que eran discípulos y estaban en la barca. Los creyentes también levantamos muchas barcas en este tiempo y las construimos, muy bonitas todas. La barca de la religiosidad. Hago cosas para sentirme bien delante de Dios y sentirme una persona mejor que otros o creer tener paz en Dios. La barca del legalismo. Exijo a otros que hagan muchas cosas. Y cuando sé que no lo pueden cumplir, me siento mejor conmigo mismo porque son peores que yo. La barca de la apariencia o la hipocresía. No importa cómo yo esté en Dios, importa que los demás me vean bien. Si parezco un buen cristiano y la gente dice que soy un buen cristiano, es que quizás sea un buen cristiano, aunque mi vida por dentro esté hecha polvo. La barca del conformismo. Me gusta venir a la iglesia, me gusta venir los domingos y alabar a Dios, me siento bien. Pero llega el lunes y también me gusta beber de otras fuentes. No quiero el compromiso. Si usted me viera en mi trabajo, no me diferenciaría de cualquiera de mis compañeros. No hay nada que me diferencie. Me gustan las cosas de Dios, pero también me gustan las cosas del mundo. La barca de las buenas obras. No importa mi vida espiritual en Dios. No busco la santidad, pero hago muchas cosas para Dios. Y seguramente eso compense lo otro. No procuro estar delante de la presencia de Dios, pero hago tantas cosas que seguramente me justifiquen delante de Dios. La barca del ministerio y muchas otras barcas hemos levantado. También las iglesias, instituciones y denominaciones han levantado grandes barcas, hermosas barcas, con luces de colores. Barcas que la gente que las ve atracadas en el puerto dice, ¡oh, qué linda esa barca! Gente que no es creyente las ve y dice, ¡qué respetable! ¡Qué razonable! ¡Qué profesional! Yo no quiero subirme a ella, pero si usted está bien ahí, me parece bien, parece muy digna. Levantamos barca a los creyentes cada vez que se parecen más a las barcas de los no creyentes. ¿Sí? Cada vez es más difícil distinguirlas en su forma y fondo. Pero independientemente de que usted sea creyente o no esta mañana, tomamos esa barca, la que nos da seguridad, y vamos al medio del mar de la vida. ¿Y saben lo que ocurre, hermanos? Que comienza la tempestad tarde o temprano. Comienza la prueba tarde o temprano. Y si algo nos revela este tiempo al ser humano, creyente o no, si algo nos revela esta sociedad en este tiempo, es que la barca no sirve para mucho. Empieza a temblar al mínimo viento, a la mínima ola, la barca no parece muy confiable. No hay tiempo para achicar el agua que viene sobre la barca. No somos capaces de poder resistir los embates de la vida en nuestra barca. Comienza a temblar. Y como la barca comienza a temblar, nuestros pies también comienzan a temblar y tener mucho, mucho miedo.
Porque la barca no es segura. Si algo revela esta generación es que todo lo construido por el hombre se tambalea ante la propia vida y no es constante y no es capaz de sobrellevarnos sobre la tempestad. Y todo nuestro alrededor tiembla y nos ponemos nerviosos, nos asustamos y empezamos a tener miedo. Por eso muchos creyentes hoy en día tienen mucho miedo cuando algo viene a sus vidas, porque están en una barca de madera que hemos construido muy preciosa y honorable, muy digna para los ojos de los hombres, pero es una barca de madera. No quedará con el paso del tiempo, heno y hojarasca. Eso es lo que hemos construido en nuestras vidas. Y en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, en medio de esa tormenta, aparece Jesús. Pero Jesús no viene en una barca, Jesús viene andando sobre la tormenta. ¡Aleluya! Porque Jesús es de otra naturaleza. Y eso a veces nos asusta como a los discípulos. ¿Qué hace andando? ¿Cómo es posible? Esto no es razonable. Esto no es humano. No, no es humano. No es humano escribir una carta en una cárcel diciendo gozaos, no. No, es sobrenatural. Claro que es sobrenatural. Y Cristo viene sobre el problema y sobre toda circunstancia que se ha levantado en nuestra vida. Y las palabras más bonitas que el ser humano puede escuchar hoy es: ven, ven. Pedro por un instante entendió a través de su fe que su seguridad no estaba en la barca, que se iba a hundir y a ahogar, y que la única salvación que él tenía era caminar hacia el Maestro. Y por un instante, esa fe que se despertó en el corazón de Pedro, le pudo hacer entender que si Cristo lo llamaba, él podría ir hacia Cristo, que si Cristo lo llamaba, él podría acercarse a Cristo. Y por un instante en su vida, en sus ojos y mirada, no miró más esa barca tambaleándose, no miró más la tormenta, no miró ni siquiera atrás los discípulos que dejaba compañeros de viaje, solo puso sus ojos en Cristo. Y mientras puso sus ojos en Cristo, a la palabra ven, él respondió: voy contigo. Y mientras puso sus ojos en Cristo, pudo andar sobre el agua. Pudo andar en fe sobre el agua, porque no es razón humana, es fe en Cristo. Y yo me imagino a esos discípulos, pobres insensatos, no estaban más seguros que Pedro andando sobre el agua. Tenían más riesgo de muerte, ellos en una barca agarrándose una madera, que Pedro andando sobre el agua. Ni siquiera cuando Pedro comenzó a hundirse estaban más seguros. Porque la fe de Pedro le hizo andar lo suficiente para que cuando empezó a ahogarse pudiera decir: Señor, sálvame. Y Cristo, extendiendo su mano, lo rescató. Porque nuestra fe no es perfecta, porque cometeremos errores y excesos. Pero si nuestra fe nos lleva suficientemente cerca del Maestro, aun cuando digamos: Señor, sálvame, Cristo estará tan cerca que nos podrá rescatar con la mano. ¡Aleluya! Sal de la barca. Ven, te dice Cristo en esta mañana. Me imagino a esos discípulos en la barca diciendo: ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Está loco. Él anda sobre el agua porque es el Mesías, pero tú, Pedro, ¿qué haces? ¿Qué haces intentando andar? No des el primer paso. Y después de esa primera reacción de falta de fe, fue su segunda reacción, la de juicio sobre Pedro. ¿Qué hace Pedro andando sobre el agua? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios lo bendice y a mí no? ¿Por qué Dios lo usa y a mí no? ¿Por qué él anda sobre el agua y yo no? Cristo dijo: ven a todos, solo uno contestó con fe y anduvo sobre el agua. Mira, hermanos, nosotros no depositamos nuestra fe y confianza en pensamiento humano, ni en obra de hombres. No depositamos nuestra confianza en buenas obras o normas religiosas. Nuestra confianza está depositada en Cristo, que es la roca, piedra angular. Él es nuestro sustento, el autor y consumador de la fe. Y mientras tú y yo pongamos nuestra mirada en Cristo, podremos andar sobre el agua. Yo no le digo que la tormenta se calme, no se calmó, la tormenta seguía, pero en medio de la tormenta pudieron caminar sobre el agua Pedro, por ser fiel a Dios, por ser fiel al llamado de Cristo. Esa es la certeza que todos los creyentes tenemos. Cristo nos llama. En la barca no hay seguridad. ¿Qué tiene que pasar a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, para que nos demos cuenta que la barca se va a hundir? ¿Qué más cosas tenemos que ver a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, que nos revele que la barca no es estable, que en la barca nos vamos a hundir todos? Sal de tu barca. Cristo te llama. Cristo nos llama y nos dice:
ven. Deja de calentar asiento. Deja de calentar banquillo. En el reino de los cielos no hay suplentes. Todos somos titulares. El míster te llama para salir al juego. Sale al campo. Todos somos parte del reino de Dios. Todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Dios no llamó a calentar asiento a nadie. Dios nos llamó a activarnos en Dios, en lo que Él ponga delante de nosotros, con humildad, con sencillez, pero haciéndolo fielmente. Sal de tu barca, Cristo te llama hoy. Tampoco Jesús llamó a Pedro de una barca a otra. Cristo no vino en una barca mucho más segura y dijo, sal de tu barca y ven a la mía. Eso es lo que hacemos los creyentes muchas veces. Predicamos el Evangelio y decimos, tu barca no te va muy bien, vente a la mía, que mi barca es más espiritual. Cristo no llamó a Pedro a otra barca. Cristo llamó a Pedro a caminar sobre el agua. ¿Sabe por qué? Porque en la barca no hay espacio para el llamado de todos. Piense que al menos 4 de los discípulos eran pescadores y marineros. Los hijos de Zebedeo y Andrés y Pedro, que eran hermanos también. En esa barca solo uno podía llevar el timón. Y yo me imagino al resto de los pescadores, marineros, con experiencia, años en el mar, viendo al que dirigía el timón. ¡Oh, ese timón! Si yo llevara el timón, no nos hubiera metido en esta tormenta. Si yo llevara el timón, lo movería a izquierda y derecha para que fuera un viaje apacible y la gente no se mareara. Si yo llevara el timón, llegaríamos a buen puerto. Si Dios me pusiera a dirigir el timón, las cosas serían muy diferentes. Déjeme decirle que Jesús le dice esta mañana, suelta el timón y sal de la barca. No hay timón ni barca. Lo único que hay es nuestra mirada puesta en Cristo. Porque cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, no hay mirada para otras cosas. No importa ni el timón, ni la barca, ni el proceso del hermano, ni lo que no entiendo del hermano, no hay nada de esto, solo está nuestra mirada puesta en Cristo. Y durante mi proceso de mirar a Cristo, yo podré caminar sobre el agua. Cristo no te llama a otra barca más bonita, Cristo te llama a andar en fe, a andar sobre el agua. A eso nos llama Cristo hoy. Sal de tu barca, ven a mí, te dice Cristo en esta mañana. En el mar hay lugar para todos. En el mar todos los llamados son necesarios. En el mar hay espacio para que todos crezcamos en el Evangelio y en nuestra confianza en Cristo. Aleluya. Si tú en esta mañana estás en un proceso de depresión, escúchame bien. Si tú en esta mañana estás en un proceso de apatía espiritual, sequedad, desierto, insomnio, si pensamientos han venido sobre ti que se apoderan, te afligen, te distraen del propósito en Dios y estás en un momento difícil en tu vida. Seas creyente o no, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Tú no necesitas esconder la cabeza como una avestruz debajo de la tierra para pensar que la tormenta pasará sola. Tú tampoco necesitas distracciones que te evadan de la realidad. Tú no necesitas ansiolíticos ni la pastilla para dormir. Tú no necesitas psicología humana barata. Tú no necesitas alcohol ni ninguna sustancia para ahogar tus penas. Tú y yo lo que necesitamos es a Cristo. Y tener un encuentro con Cristo y este resucitado. Más Cristo y menos humanidad. Más Cristo y menos incredulidad. Más Cristo y menos pecado. Más Cristo y menos apatía. Más Cristo y menos yo. Mucho yo se ha levantado en este tiempo y será derribado en el nombre de Jesús. Porque el que reina es Cristo. Y solo puestos nuestros ojos en Cristo obtendremos la salvación, la paz y el gozo que sobrepasan todo entendimiento. Esa es la promesa de Cristo. Pablo resume el llamado del creyente y cierro el mensaje. En 2 Corintios 6, del 1 al 10. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropezo para que nuestro ministerio y llamado no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
benignidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero siempre, siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el llamado del Evangelio. Ese es el llamado de la vida cristiana. Ante los hombres no somos nada. No servimos para nada. No hay obra o mérito que podamos poner delante de nadie para recibir una palmadita en la espalda. Y mucho menos delante de Dios. No teniendo nada, pero teniéndolo todo. Aleluya, porque Cristo es herencia más que suficiente. Es lo único que necesita el ser humano. Prueba la barca que tú quieras. Bebe de la fuente que tú quieras. Solo Cristo es agua de vida. Solo Cristo es esa agua de la cual no tendrás sed jamás. Quizá como esa mujer del flujo de sangre, prueba al médico que tú quieras, págale lo que tú quieras, pero ella entendió que si solo tocara el borde del manto, si solo tocara el borde del manto del Maestro, sería sana y salva. Oh Dios mío, pon tu confianza en lo que tú quieras. Nunca tendrás paz ni gozo en Dios. Nunca verás cumplido el propósito de Dios en tu vida. Te frustrarás, te deprimirás y te afligirás. No hay nada que el ser humano pueda hacer para satisfacerse a sí mismo, por mucho que lo intente. El ser humano fue creado solo con un propósito delante de Dios, alabar y honrar el nombre de Dios. Y mientras yo no cumpla ese propósito, estaré vacío y seco y muerto por dentro. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Yo no te puedo prometer en esta mañana que aceptar a Jesús en tu corazón o cumplir el llamado de Dios en tu vida haga que los problemas desaparezcan, se fulminen, se evaporen. Eso no es verdad y no es bíblico. Es verdad que Dios en su misericordia muchas veces resuelve nuestros problemas, pero no es una garantía que implica aceptar a Jesús o vivir el llamado que Dios pone en mi corazón y que de repente no tenga problemas. Es más, le digo y le advierto, ser creyente probablemente aumente sus problemas y dificultades en la vida. Hay testimonios, miles de ellos, que nos muestran y nos revelan esto. Yo no le puedo prometer eso porque es mentira, no es cierto. Pero sí le puedo prometer algo en esta mañana. Si usted deposita su confianza en Cristo, si tú entregas tu corazón a Cristo y cumples con el llamado que Cristo ha puesto en tu vida, ven, te puedo garantizar que a pesar del problema y la dificultad, mientras tú mantengas tu fe intacta en Cristo, el gozo, la paz y la gracia de Dios vendrá sobre ti. Eso sí te lo puedo garantizar. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y hay demasiados ejemplos en la historia de la Iglesia que nos revelan esta verdad. Jacobo y Juan el Bautista murieron decapitados. Esteban apedreado como mártir y su fe intacta. Pedro y Pablo murieron como mártires, su fe intacta. John Huss murió quemado. George Wishart murió quemado también como hereje, su fe intacta. Gente perseguida, gente que se le ha muerto su esposa en la misión, gente que se le han muerto sus hijos, varios. Y su fe intacta aún delante de la muerte. Y no nos vayamos tan lejos. En esta iglesia, Hugo Otero, 2 años de casado, murió de cáncer de páncreas. Su fe intacta. Yo soy testigo presencial de ello. Y ese es el verdadero poder de Dios en el creyente. Ese es el verdadero poder. Porque nuestro gozo es nuestra fuerza. Sal de tu barca. Sal de la barca. Ven, te dice Cristo. Ven, te dice Cristo en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver
Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo